En este vídeo voy a hablar de Eric Clapton, el que para mí es el embajador de la guitarra, una figura que abarca casi desde la concepción del guitarrista virtuoso como referente dentro de una banda hasta nuestros días. Eric ya se estaba labrando una reputación antes de la llegada a la escena de figuras legendarias como Jimi Hendrix, Jeff Beck o Jimmy Page, y ha continuado durante su carrera explorando diferentes territorios, revitalizando el blues y al que el mismo Muddy Waters pidió que continuara el legado del blues. Ha ganado múltiples Grammys y ha sido admitido 3 veces en el Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo en The Yardbirds, Cream y su carrera en solitario. Ha vendido millones de discos y ha ayudado a forjar la figura de guitarrista virtuoso que luego explotaría a partir de los 70. También ha conseguido que el blues adquiera un nuevo vigor y que muchos bluesmen salgan del olvido y consigan relanzar sus carreras. Debido a la profunda crisis en la que se sumió Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas de blues no pudieron seguir grabando porque la gente no compraba discos y tuvieron que dejar la música para buscar otros trabajos. Clapton siempre ha dicho quién había compuesto los temas que interpretaba cuando no eran suyos, no como otros artistas, lo que hizo que los royalties les llegaran a estas personas y muchos pudieran volver a considerar vivir de la música. Where things come from. I just don't think that I feel like I'm a servant to this thing rather than just using it to my advantage. También consiguió que con sus versiones y su forma de tocar se despertara un interés por estos artistas que estaban en un segundo o tercer plano o que directamente habían caído en el olvido. Para él estas personas eran sus héroes y sus referentes y tenían realmente todo el mérito y el derecho de ser reconocidos. And I noticed then that white America started paying attention to blues. And so it started opening a lot of doors that had been closed to us. Pero bueno, dicho todo esto, voy a comentar sus otras contribuciones más destacadas. Eric empezó a tener relativa fama al formar parte de Yardbirds en 1963, banda con la que tocaban diferentes temas de blues. En 1965, al querer el manager y el resto de componentes conseguir un éxito mayor, se alejan del blues y consiguen un hit con For Your Love. Hecho que sumado a otros motivos hace que Clapton abandone el grupo. I left in a very public way, they wanted a hit and I was very conscious of having a mission, like a blues mission. Al marcharse de Yardbirds propone a Jimmy Page para que le sustituya, y este rechaza la oferta pero recomienda a Jeff Beck para sustituir a Clapton. Al final los tres pasarían a estar en el grupo de una forma u otra, aunque nunca estarían juntos al mismo tiempo. Poco después se une a John Mayall, con el que grabaría el álbum Blues Breakers John Mayall with Eric Clapton. When Eric Clapton came in the band, of course, that revolutionized the whole thing because he was a person who knew the music thoroughly and knew the feel of it and had the right touch that nobody else seemed to have at that time. Este álbum marca un antes y después en el sonido de la guitarra, principalmente por el tono que tiene la guitarra de Clapton, pero por supuesto también por cómo toca. Clapton quería reflejar cómo era el sonido que tenían en directo y se negó a grabar hasta que el ingeniero se plegó a su configuración de sonido. El problema era que quería poner a todo volumen el ampli que estaba usando, porque daba un tono a la guitarra diferente que después mucha gente trataría de imitar, y esto no era lo típico a la hora de enfocar una grabación, trayendo muchos quebraderos de cabeza al ingeniero. El inconveniente de grabar esto así era que el sonido de la guitarra, al estar tan alta, se colaba en las demás pistas, y el técnico no estaba de acuerdo en enfocar la sesión de esta forma. También le dijo al técnico que si quería reflejar el sonido directo de la banda, el micro no podía estar tan cerca del ampli, tenía que estar algo más alejado, así que tuvieron que encontrar la manera de que se pudiera grabar alterando la forma tradicional de hacer las cosas. Además, la portada del álbum se gana un sobrenombre gracias a Eric, porque no estaba interesado en la sesión de fotos, se aburría y se puso a leer una revista, hecho que provoca que se le conozca popularmente como Bino. Por otro lado, en la contraportada aparece su foto tocando una Gibson Les Paul y un Marshall, y como mucha gente estaba buscando cómo conseguir ese sonido, forja la configuración Les Paul-Marshall, haciendo que se revalorecen tanto Marshall como la imagen de la Les Paul, y provoca un renacimiento y un nuevo interés en este tipo de guitarra, que de hecho se había dejado de fabricar durante varios años. Esta configuración luego la copian incontables guitarristas en algún momento de su carrera. Las influencias más cercanas estarían en sus compañeros de los 60 como Jeff Beck o Jimmy Page, pero luego hay otros, como Slash, Zakk Wylde, Gary Moore, Bonamassa, etc., ¿no? También por esta época se hizo famoso este graffiti, que era algún fan y que por una parte le agradaba a Clapton porque significaba que estaba consiguiendo algo de reconocimiento sin venderse. Venderse, lo que él pensaba, porque para él venderse era tocar otras músicas que no fueran blues. When you saw that, what did you think? I was disgusted and pleased at the same time. I am an egomaniac with an inferiority complex. So I like the attention and I don't like the attention. Y si hubiera seguido tocando con bandas como Yardbirds, por ejemplo, habría conseguido quizás mejor estatus social, económico, digamos, más fama, más reconocimiento y más dinero. Very good. I see. When you think of God, you see Jesus. No, man, it's Clapton. Oh my God, man. I drew Clapton too. Al tiempo, forma a Cream con Ginger Baker y Jack Bruce, banda que para mí es la que crearía la estela que luego seguirán Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin. I think it was one of the early heavy metal bands, probably, without knowing it. Because when we disbanded Cream and they weren't around anymore, Led Zeppelin filled the voids and they became
the first kind of official heavy metal band. So maybe Cream was the forerunner of that. Todas estas bandas tomarían su propio camino, quizás con temas más desarrollados o mejor compuestos, según algunas opiniones. Todo es relativo, excepto que bebían de lo que hicieron en un principio Cream, que algunos llegan a considerar la primera banda de heavy metal. Hay muchos momentos a destacar en la guitarra de Cream, pero quizás me quedaría con el solo de Crossroads como momento más destacado, porque sienta las bases de cómo se podría desarrollar la guitarra en el rock, con múltiples licks de blues más distorsionados, más rápidos, muy explosivos y muy bien hilados. Cream, a lo largo de su corta carrera, sacan una serie de discos y se salvan una reputación como banda en directo que ofrecía un espectáculo que no hacía nadie, al demostrar a los tres músicos una versatilidad y un virtuosismo digno de admirar. En ese mismo tiempo comienza la carrera de Jimi Hendrix, con el que llega a tocar e improvisar en diferentes jams, y con el que desarrolla una relación de amistad y admiración mutua hasta que Jimi fallece. Clapton habla del Woman Tone en esta entrevista. El Woman Tone es el sonido característico que tenía Clapton por esta época y que cambió cuando se pasó a Fender. Aunque sale con el SG en el vídeo, también está grabando durante este tiempo con una Les Paul. The Woman Tone is produced by using either the bass pickup or the lead pickup, but with all the bass off, and then turn the volume full up. You know, it's supposed to sound like this. De una forma u otra, bajo mi punto de vista, para conseguir este sonido necesitas una guitarra con dos humbuckers y volumen y tono independientes de cada pastilla. Según lo que dice Eric en la entrevista, necesitas la pastilla de graves o agudos con el volumen al 10 y el tono al 0 o al 1. Aunque si queréis darle una vuelta a este sonido, os recomiendo que experimentéis con la pastilla de agudos o del puente con algo de tono, el selector de pastillas en el medio y así juego con los dos volúmenes de cada pastilla y consigo diferentes tonos. Si quiero más definición subo el volumen de la pastilla de agudos y si quiero menos definición lo bajo. Tampoco podemos dejar de comentar que tiene un vibrato muy característico, que todo el mundo identifica como el vibrato de Clapton, aunque lo hagan otros guitarristas. La técnica la realiza con el antebrazo en vez de hacer el vibrato típico de muñeca del rock, sobre todo en el registro agudo de la guitarra, porque en la parte, digamos, en el registro más grave de la guitarra suele tirarlo también de muñeca. Después de la separación de Cream, Clapton está harto de que se asocia a él esta figura de guitarrista virtuoso, porque le parecía demasiado pretenciosa. Aparte estaba harto de las dinámicas de banda de Cream, solos largos que quería que no decían nada, fuegos artificiales que no profundizaban, y le parecía que se estaba convirtiendo todo en una especie de broma. Así que quiere cambiar su forma de tocar. It's starting to become a bit of a circus. Rambling, meaningless, self-indulgent music, really. I wanted to take it seriously. My music was a very serious thing to me. Pensaba además que ni siquiera los miembros de Cream se escuchaban, porque ya no hacían nada juntos, aparte de tocar en el concierto de esa noche. Ni salían ni compartían nada más en sus vidas que el escenario, por lo que quiere dar un giro a su carrera y emprende diferentes proyectos. Funda Blind Faith, queriendo ser más banda que varios individuos juntos, aunque el hecho de que estuviera Ginger Baker no le acaba de convencer y al final se acaba encontrando en una posición en la que no quiere estar tampoco, porque vuelve a estar en una banda de la que no quiere formar parte. Durante la gira con Blind Faith, conocí a Delaney and Bonnie, con quien formaría Derek and the Dominos, para continuar su intención de identificarse más como banda y pasar a un plano más secundario dentro de una agrupación. Con ellos graba Leila, álbum que le escribiría a Patty Boyd, la mujer de George Harrison de la que estaba profundamente enamorado. Este es uno de los discos más míticos de la historia del rock, tanto por su interpretación como por sus canciones. Cuenta con la aparición estelar de Duane Allman, que sobre todo aporta unos licks de slide que le dan un valor añadido al disco. Además contiene una versión de Little Wing que se convertiría en una especie de homenaje póstumo a Hendrix. La finalidad del álbum realmente era expresar el amor que sentía por Patty, porque creía que así la conquistaría. I was obsessed with this woman. So that's why I said I don't know if I loved her. Because as a practicing drunk, which I was then, I just wanted something very badly.
Aunque bueno, Patty le rechaza de nuevo y lo que hace Clapton es darse las drogas durante varios años y literalmente desaparece de la escena hasta que está arruinado y vuelve a querer grabar. Después de un tiempo consigue desengancharse de la heroína y quiere volver a grabar. El enfoque del disco sí era distinto porque estaba fuera de forma totalmente. Graba con un enfoque minimalista 461 Ocean Boulevard y es en este álbum donde aparece uno de los hits de su carrera, I Shot the Sheriff, que sería número 1 en Estados Unidos, single que facilita descubrir y hacer famoso mundialmente tanto a Bob Marley como al reggae. Y bueno, para mí, Clapton, aparte de guitarrista e intérprete, es un descubridor de talentos, buscando siempre nueva música que escuchar y que reinterpretar, y ayudando a una serie de artistas que han pasado a ganar más reconocimiento y algunos han podido desarrollar su carrera gracias a él, de hecho, como puede ser J.J. Cale. También ha ayudado a dar mucha fama a otros artistas de blues como puede ser Robert Johnson o Big Bill Brunsey. Because I always thought it was important to credit the people where it came from. I've seen myself as a messenger really all the time. Always. It's been a principle for me. Porque como todo lo que hace es tan masivo, funciona como altavoz de otros artistas y canciones, y es un punto que no dejaría de tener en cuenta. En 1977 saca otro de sus álbumes más famosos, Slow Hand, apodo que le viene de su época con The Yardbirds. De este nombre, apodo, mote o como queráis llamarlo, hay diferentes teorías, pero según Clapton viene porque rompía cuerdas constantemente y se tomaba su tiempo para cambiarlas directamente en el escenario, por lo que el público hacía una palmada lenta que iban acelerando a medida que pasaba el tiempo. Y el manager se inventó como este término jugando un poco con la realidad de que tocaba rápido y la situación que se producía al cambiar cuerdas con el público. Este disco contiene canciones como la versión de Cocaine de J.J. Cale o Wonderful Tonight, los dos temas grandes clásicos dentro de su repertorio. Para mí es una de las figuras más relevantes de la historia de la música, ya que todo lo que hace es a escala mundial y a unos niveles colosales. Lleva el mundo de la guitarra y siendo famoso desde antes de que existiese nadie, que actualmente es una referencia realmente. Es casi como una figura paterna dentro de lo que es la guitarra de rock y derivados, y un firme defensor y referente del blues. O sea, cuesta pensar en alguien realmente que ya era profesional antes de que vinieran grupos como Led Zeppelin o Deep Purple, que por ejemplo Deep Purple lleva en activo desde los años 60. A toda esa generación y a las posteriores les influencia profundamente. Como ejemplo, Hendrix llega a decir que su condición para venir a Londres era conocer a Eric Clapton. If I go to England with you, can you introduce me to Jeff Beck and Eric Clapton? And that was the only question he asked. Como siguiente aportación, yo me iría a los 90. Y es que su disco Unplugged es uno de los primeros álbumes que ayuda a poner de moda este formato. Estos álbumes sin enchufar o en acústico, entre comillas, que luego todo el mundo llegaría a copiar, se pusieron de moda por aquella época. Y aunque quizás el de Nirvana sea el más famoso, creo que este formato le debe bastante a la aportación que hizo Clapton en el año 92. Antes de que estos discos enchufados fueran algo como un estándar dentro de la industria, ¿no? Y que se hicieran de forma tan continuada y tan repetida. En su biografía dice, de hecho, que este disco, el Unplugged, fue el más barato de producir económicamente hablando de toda su carrera. Aunque añade que le costó la vida de su hijo llegar a esas canciones, pues para mantenerse cuerdo y sano mentalmente después de la muerte de Connor se puso a hacer canciones como Tears in Heaven. Como es un ex adicto al alcohol y a la heroína, tras la muerte de su hijo, y en su honor, decidió dedicarse a ayudar a otros con este problema, y lo convirtió en su prioridad número 1. Fundó un centro de desintoxicación antigua para ayudar a la comunidad y aportar su granito de arena en la lucha contra las adicciones. Para ayudar a conocer este centro, fundó el festival Crossroads, evento que se celebra cada pocos años, reuniendo lo mejor de los intérpretes de blues y de la guitarra en todo el mundo. Además empezó a subastar sus guitarras para conseguir fondos para el centro, batiendo récords de precio en varias guitarras como por ejemplo Blackie, que llegó a venderse casi por $1 millón. Como músico la verdad es que es ampliamente respetado y valorado por la escena musical desde diferentes estilos y perspectivas. Como ejemplo, este comentario de John Lennon, que estaba considerando a Clapton si finalmente George Harrison se marchaba de los Beatles. Esto es solo un ejemplo, pero sería infinito nombrarlos, y me gustaría resaltar su reconocimiento sobre todo dentro de la escena del blues. Como hemos comentado antes, ayuda a lanzar un montón de carreras de músicos que estaban relegados al ostracismo. Por otro lado, Clapton y la generación que surgió de músicos británicos que admiraban el blues ayudó a que los bluesmen primigenios pudieran girar por su propio país, tocaran para blancos, que en algunas zonas de hecho de Estados Unidos no estaba permitido, y se valorara y se reconociera todo lo que habían aportado a la cultura. Por eso a Clapton, un blanco de un pueblo de Inglaterra, bluesman de la talla de Muddy Waters o B.B. King le tienen tanto respeto, admiración y tanta gratitud. If it wasn't for the British musicians, a lot of us black musicians in America would still be catching the hell that we caught long before. So thanks to them, thanks to all of you guys, you opened doors that I don't think would have been open in my lifetime. Thank you very much. A lo largo de su carrera continúa rindiendo tributo a esta música, ya sea de forma acústica o eléctrica, con multitud de covers e interpretaciones de estándares de blues. Ya sea esto de forma intencionada, consciente, digamos, y buscando hacer este tipo de covers que ha hecho, bueno, pues durante toda su carrera, como por ejemplo el álbum Riding with the King,
O el álbum homenaje a Robert Johnson, Me and Mr. Johnson, que nació debido a que las sesiones de composición no estaban siendo productivas. Por lo que en el tiempo muerto decidieron ponerse a tocar canciones de Robert y bueno, montar canciones, montar temas y tal de Robert Johnson. Al final decidieron grabar un álbum con todas estas canciones. Además, siempre que vas a estudiar un tema de blues, está bien saber cómo lo interpretan otros artistas, o bueno, referentes del género, como quieras llamarlo. Con la mayoría de clásicos del blues sueles tener la versión de Clapton, por su carrera ha sido muy larga, por lo que si estudias este estilo, al final acaba apareciendo un tema u otro de Clapton. En resumen, que si quieres saber cómo enfocar algún tema, sueles tener el punto de vista de Clapton de ese tema, y suele ser un referente en cómo enfocar las cosas en cuanto a frases e interpretación. También colabora con los Beatles a petición de George Harrison en While My Guitar Gently Weeps. Y es por esta participación y por muchísimas otras por las que también habría que destacar su labor como músico de sesión, también colaborando con muchos músicos en directo, como podrían ser los Stones, Howlin' Wolf, Muddy Waters, B.B. King o grupos como The Band, Roger Waters, Phil Collins, Tina Turner y bueno, un larguísimo etcétera. Por último, algunas de las guitarras que ha tenido están asociadas a la historia del rock, como Blackie, Brownie o The Fool. Y ha conseguido que pesos pesados dentro de la industria como Fender, Gibson y Martin hagan modelos de guitarra para él de acuerdo a sus especificaciones. Como puntos polémicos dentro de su vida, habría que destacar un incidente en 1976 en el que hizo unos comentarios racistas citando y pidiendo el voto para Enoch Powell, político de la ultraderecha en Inglaterra y que formaba parte del Frente Nacional. Clapton repitió esa noche lemas de ese partido como «Mantened Gran Bretaña blanca». Esta salida de tono y totalmente fuera de lugar, dada su trayectoria, propició que debido al creciente apoyo de movimientos fascistas por parte de la población, se crease el rock contra el racismo, abanderado por grupos como The Clash. Además, justo entonces había pasado poco tiempo desde que había salido su single I Shot the Sheriff, lo que hizo todavía peor la situación, digamos, ¿no? Más tarde se arrepentiría de estos comentarios y añadiría que no tiene sentido que digan que él es racista porque la música que ha tocado siempre ha sido blues y sus héroes y amigos son afroamericanos en su mayoría. When I realized what I said, I just was so disgusted with myself. I was so fucking angry. And I thought, I needed to apologize to the people that I said that to. Because it was shocking and unforgivable, and I was so ashamed of who I was. Posteriormente dijo que era fruto de la cantidad de alcohol que estaba consumiendo en aquella época. Y bueno, pues que nada de lo que dice hasta los 90 puede ser tomado en serio. Right up to the time I stopped drinking, everything I said is absolute blather, you know what I mean? También en 2021, y con toda esa situación del virus, hizo unas fuertes declaraciones contra las vacunas, alarmando, diciendo que si sus hijas se quedarían estériles o que otras implicaciones podría tener vacunarse, criticando las fuertes medidas y llegando a sacar una canción protesta con Van Morrison. My fear about vaccination is what will it do to my children? Part of the reason, maybe the biggest part of the reason why I'm talking here today with you, and that is, you know, to talk to my daughters about they may not be able to have kids, they don't probably care. Aunque pasadas estas declaraciones, la verdad es que no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. En definitiva, quitando estos puntos personales así más espinosos, por todos estos motivos considero a Clapton pues uno de los pesos pesados dentro del mundo de la música y un referente en el mundo de la guitarra. Como siempre, seguro que hay muchas más cosas, pero estas me han parecido las más relevantes. Así que nada, espero que os haya molado, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.